Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Voy a hacer un resumen un poquitito de lo que fue la primer actividad de petróleo para introducirnos un poquito más en lo que es transporte y destilación del petróleo, ¿sí? Vamos a hacer un resumen muy chiquitito de lo que era el proceso de formación, ¿sí? Ustedes vieron unos cuantos videos de esto, creo que eso quedó bastante claro porque los cuadros en líneas generales estaban bastante bien, así que lo entendieron bastante bien, pero bueno, vamos a hacer un repaso chiquitito por si a alguno le quedó algo medio colgado. Nosotros sabemos que el petróleo no se origina ni a partir de los dinosaurios, ni a partir de ninguna de esas cosas que nosotros tenemos como medio fantasía en la cabeza, sino a partir de la acumulación de materia orgánica en lugares donde hubo mar o lagos obviamente muy grandes. ¿Qué quiere decir? Que en el fondo marino todos los microorganismos que viven en el mar, ¿sí? Y los más grandes, ¿sí? No se rían, les pido por favor de mi dibujo, yo ya les avisé que dibujaba muy mal, ¿sí? Todos los organismos marinos cuando se mueren, ¿sí? Entran en función los descomponedores. Entonces las bacterias descomponedoras, ¿sí? Hacen que todo este organismo, que forma parte del pez, que formaba parte de la medusa, que forma parte de cualquier ser vivo del agua, se transforme en materia orgánica. ¿Por qué no influye esto? Porque la cantidad de materia orgánica, la más grande, la forman los microorganismos. Esos organismos chiquititos, chiquititos, chiquititos que viven en el agua. Que como son tantos y hay tanta cantidad, cuando se mueren se acumulan en el fondo. Se acumulan en el fondo. Toda esa materia orgánica que ya no forma parte de ese organismo, porque ya no es parte de las bacterias y todos los organismos descomponedores, hacen que la materia orgánica que formaba parte de ese ser vivo, que ya no está más vivo, ¿sí? Se acumule en el fondo. ¿Qué es lo que pasa? A medida que pasa el tiempo, la Tierra, sabemos que la superficie terrestre no es estática, ¿sí? Está formada por lo que ustedes ya conocen, las placas tectónicas. Estas placas tectónicas tienen movimiento, por lo tanto, esta cantidad de materia orgánica va a empezar a quedar tapada por capas de sedimento. ¿Qué son? Sedimentos dependiendo del tipo de movimiento, del tipo del suelo, del tipo del lugar donde se acumuló la materia orgánica. Toda esta materia orgánica empieza a quedar atrapada debajo de todas estas capas de sedimento, ¿sí? Imagínense la cantidad de presión, porque estamos hablando de metros y metros y metros de capas de sedimento acumulados a través de millones de años. ¿Qué quiere decir? Que durante millones de años se acumuló sedimento sobre toda esta materia orgánica que formaba la estructura de nuestros pequeñísimos seres vivos, ¿sí? Entonces, esta materia orgánica empieza a ser presionada por todas estas capas de sedimento. Entonces, ¿qué empieza? La presión empieza a aumentar la presión sobre estas capas. Al aumentar la presión, la temperatura también aumenta. ¿Y qué es lo que pasa? Al estar acumulado bajo tantas capas de sedimento, no hay oxígeno. Entonces, toda esta materia orgánica empieza a sufrir una modificación. Imagínense que ustedes tienen un camioncito armado con rastis, ¿sí? Y acá donde entra la definición de cambio físico o cambio químico. ¿Se acuerdan del primer trabajo? ¿Qué es un cambio físico y qué es un cambio químico? Si yo tengo agua y la meto en la heladera, se va a congelar, pero va a seguir siendo agua. Entonces lo único que hice es cambiar el estado de la materia. Antes era agua líquida, y ahora es agua sólida. ¿Qué pasa con esta materia orgánica? A través de la presión, la temperatura y los millones de años que pasaron, empieza a sufrir modificaciones. Es como yo les decía el ejemplo. Ustedes tienen un cubo hecho con rastis, ¿sí? Rastis o legos, no sé con qué jugaron ustedes de chiquititos. Y se los desarmo todo y le digo, bueno, con estas mismas piezas, ¿sí? Arma una casa. Pero con las mismas, no te puede sobrar ninguna. Cuando ustedes terminan, arman una casita, toda muy linda. ¿Es igual que el cubo? No, claramente no es igual. Antes era un cubo, ahora es una casa. ¿Pero siguen siendo los mismos rastis? Sí. Esto es lo que pasó acá con los cambios químicos. Acá hay un cambio químico. Los mismos átomos que formaban los seres vivos que estaban nadando en el mar, esos mismos átomos que formaban esa materia, que formaron la materia orgánica, ahora se están transformando en sustancias nuevas, que se llaman hidrocarburos. ¿Por qué se llaman hidrocarburos? Porque están formados principalmente por carbono e hidrógeno. Son las sustancias orgánicas más simples, porque solamente las forman dos átomos, carbono e hidrógeno.
¿sí? Todavía no nos vamos a meter en eso. Muchas de estas sustancias mezcladas, muchos hidrocarburos a través del tiempo, modificando la presión, la temperatura y la ausencia de oxígeno, es lo que me va a formar el petróleo. Recuerden que necesito millones de años para que esto ocurra. ¿Sí? Todas estas transformaciones químicas ocurren y el petróleo se empieza a formar. Ahora yo les pregunto a ustedes, cuando un barco, un petrolero, que todo el mundo debe haber visto al menos en alguna película, se hunde, ¿qué pasa con el petróleo? ¿Se hunde en el mar o flota? No, el petróleo flota. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de ser así viscoso, ¿sí? Es más liviano que el agua. Al ser más liviano que el agua, empieza a migrar por la roca porosa. ¿Qué quiere decir? Que la roca que forma este terreno, ¿sí? Tiene poros muy chiquititos que hacen que el petróleo empiece a subir. ¿Hasta dónde va a subir? Hasta que se encuentra con roca impermeable. ¿Sí? Esta roca impermeable forma lo que se llama una trampa. ¿Por qué se llama trampa? Porque atrapa al petróleo formando lo que se conoce como un pozo petrolero. Esto es el pozo petrolero. El petróleo que se formó, que migró por la roca porosa, se formó lo que se llama roca madre. ¿Sí? Migra por el proceso de migración de la roca porosa hasta la roca impermeable. ¿Cómo sabemos que hay petróleo? Bien, hay un montón de estudios, tanto geológicos como de reactivación del suelo. Entonces supongamos que nosotros sabemos dónde hay un pozo petrolero. ¿Qué es lo que hacemos? Una perforación. Perforamos, ¿sí? Con un taladro enorme hasta llegar al pozo petrolero. ¿Sí? Que es lo que ustedes ven con estas torres que tienen esta forma, ¿sí? Una vez que llegan al pozo, ¿sí? El petróleo empieza a subir, ¿sí? Porque en esta perforación lo que hacen es insertar un tubo que cuando llega el petróleo, ¿por qué el petróleo sube? Porque junto con el petróleo se forma gas. Y al perforar la roca que lo contenía, el gas hace que el petróleo suba por el tubo. Se sella el tubo y se extrae el petróleo que hay en el pozo. ¿Sí? Hoy en día estamos hablando de perforaciones de 300 metros por lo menos. ¿Sí? Las primeras perforaciones, 300 a 3000 metros. Las primeras perforaciones estaban a 30 metros del suelo. ¿Sí? De hecho, en Argentina los primeros pozos petroleros se descubrieron buscando agua. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con este petróleo una vez que ya lo tenemos formado? Lo llevamos mediante oleoductos. ¿Sí? Petróleo, ductos, cañería. ¿Sí? ¿Hacia dónde? Hacia la refinería. Y acá es donde empieza el dato interesante nuevo. ¿Qué es una refinería? Es un lugar donde justamente se refina el petróleo. ¿Y qué es refinar? ¿Se acuerdan que hablamos de mezcla de hidrocarburos? Cuando hablamos de qué es el petróleo es una mezcla de hidrocarburos. Bien, nosotros necesitamos separar estos hidrocarburos para poder utilizarlos. ¿Por qué? Porque el petróleo en sí no tiene ningún uso. El petróleo crudo, así como sale del pozo, prácticamente no tiene ningún uso, ni siquiera es buen combustible. Pero si yo separo todos esos hidrocarburos que forman el petróleo, sí puedo obtener lo que nosotros conocemos como los combustibles, los solventes, la materia prima, ¿sí? Para la industria textil, porque nosotros sabemos que todo, prácticamente lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor está formado por petróleo. ¿Por qué? Porque el plástico está hecho a base de petróleo. Las fibras sintéticas son de la ropa que tenemos puesta, la mayoría de la ropa es sintética, no es ni más ni menos que un hilado de un plástico. ¿Sí? Miren a su alrededor. Lo que miran, el 80% está compuesto por plástico. Y a eso súmenle todos los combustibles que utilizamos para la industria y para el traslado, ¿sí? Nuestra vida está basada prácticamente en petróleo. Entonces, primero, antes de meternos en esto, vamos a ver qué hacemos con el petróleo para poder utilizarlo. Lo llevamos a una refinería. Cuando llega a la refinería se almacena en unos tanques que se llaman de decantación. ¿Sí? Estos tanques de decantación lo que van a hacer es que el petróleo se quede quieto, porque a veces donde se forma el petróleo obviamente quedan restos de agua. Y este petróleo puede tener restos de agua y puede tener restos de gas. Entonces se separa el gas y se lleva, ¿sí? A otras cañerías para ser utilizado y se decanta el agua. Una vez que queda el petróleo crudo, el petróleo solo, lo hacemos
pasar a una torre de destilación, ¿sí? Vamos a borrar un poquito esto, así puedo ganar un poquito de lugar. ¿Qué es una torre de destilación? Es el lugar en donde vamos a separar los diferentes hidrocarburos, ¿sí? Entonces, vengo a este lado porque ahí me parece que hago sombra. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Va a pasar por un lugar en donde el petróleo se lo calienta. ¿Por qué necesitamos calentar? Y ahí es donde entra lo del cambio físico. ¿Se acuerdan cuando yo les di los sistemas de homogéneo y heterogéneo para separar? El petróleo es una sustancia, ¿sí?, que está formada por una mezcla de hidrocarburos. Es una mezcla heterogénea, no es homogéneo. ¿Por qué? Porque tiene una parte sólida, una parte líquida y una parte gaseosa el petróleo, ¿sí? Entonces, es un sistema heterogéneo. Al ser heterogéneo, yo puedo, por ejemplo, separarlo, ¿sí? Es muy difícil separarlo por ejemplo, como ustedes que separaron la arena del agua por decantación, ¿sí? Porque la parte sólida del petróleo está disuelta en la parte líquida. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bien, vamos a hacer pasar el petróleo por una especie de serpentina, ¿sí?, que es un caño que está doblado, y ahí es donde se va a calentar a 400 grados centígrados. Calentamos el petróleo a 400 grados centígrados. Entonces, cuando empiezo a calentar, ¿sí?, se van a empezar a evaporar las distintas sustancias que forman el petróleo. Y ahí es donde empieza la separación. Y el petróleo, los gases que salen de calentar el petróleo a 400 grados van a ser separados en una torre de destilación. ¿Qué es esta torre de destilación? Es una torre, ni más ni menos, justamente, que adentro tiene platos condensadores. Es un tubo enorme, enorme, enorme. Es más, ¿saben dónde tenemos una destilería? Nosotros tenemos muy, muy cerquita una de las destilerías más grandes del país, acá en el polo petroquímico de Docksud. Y si ustedes van por la autopista Buenos Aires-La Plata o cruzan el puente de Porredón y miran hasta el lado del río, van a ver estas torres enormes, que sí que está la destilería de Shell ahí. Entonces, el vapor empieza a subir. Como los primeros hidrocarburos que se separan son muy livianitos, suben hasta arriba. Esa es la fracción de livianos, ¿sí? Los gases salen automáticamente por la parte de arriba, ¿sí? Y se recolectan para sus diferentes usos. Los primeros que se van a separar son los destilados livianos, que es hasta aproximadamente 50 grados más o menos. Cuando esto se va calentando a 50 grados, estos se empiezan a evaporar. Los destilados livianos, la fracción de destilados livianos no importa la temperatura, pero sí lo que nos importa es saber que algunos de los destilados que se utilizan de esa fracción, por ejemplo, las naftas, ¿sí?, los solventes para la industria, ¿sí?, salen de los destilados livianos. Esto se sigue calentando. El petróleo que entró por medio después del tanque de decantación, pasa por esta serpentina, se calienta, sigue calentándose, sube la temperatura. Acá ya estamos en arriba de los 70 grados. Tenemos la fracción media, ¿sí? Los destilados medios. ¿Cuáles son los destilados medios? Por ejemplo, el gasoil, el queroseno, ¿sí? Entonces, de los destilados medios ya tenemos otras sustancias, ¿sí? Pero seguimos calentando, entonces la temperatura sigue aumentando. Cuando aumenta, tenemos la fracción de los pesados. ¿Quiénes son los destilados pesados? Los destilados pesados son el fuel oil, por ejemplo. Hay un montón más, pero yo les doy dos ejemplos. O el fuel oil y los aceites lubricantes. Y las parafinas, por ejemplo. La parafina también es de los destilados pesados, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a quedar acá? El residuo. La parte sólida del petróleo. Cuando llegamos casi a 400 grados, nos quedan ya los gases y los líquidos se evaporaron, nos quedan solamente los sólidos. ¿Quiénes son los sólidos? Lo que ustedes conocen como brea, ¿sí? La brea que se usa para el asfalto es el proceso final, lo que queda como residuo del proceso de destilación del petróleo. Entonces nosotros tenemos
petróleo que se originó en los pozos petroleros, lo llevamos mediante oleoductos hasta las refinerías, y en las refinerías, ¿sí?, podemos obtener mediante el proceso de destilación las primeras fracciones de hidrocarburos. Después se sufren otros procesos, sí, pero esto es como el proceso inicial para separar las distintas fracciones. Después, cada fracción se separa para poder obtener cada una de las subfracciones con otros procesos químicos que se les hace, por supuesto. ¿Cuál es el problema de esto? ¿El pozo petrolero está cerca de la refinería? No. Y si el país no produce petróleo, ¿qué tiene que hacer? Comprarlo a otro país. Por lo tanto, generalmente se trasladan en buques petroleros. ¿Sí? ¿Cuál es el riesgo de trasladar estas grandes cantidades de petróleo? ¿Qué es lo que puede pasar? Y acá es donde nosotros nos vamos a centrar la clase de hoy. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando nosotros trasladamos grandes cantidades de petróleo? ¿Qué pasa si este oleoducto tiene filtraciones? ¿Qué pasa por el suelo? ¿Sí? Donde transcurre este oleoducto. ¿Qué pasa si este barco sufre un accidente en el mar y el petróleo se derrama? ¿Sí? ¿Qué pasa con todo eso? ¿Qué pasa con todo este proceso de contaminación cuando nosotros producimos todos estos combustibles? ¿Qué pasa cuando nosotros procesamos estos combustibles y los usamos? ¿Qué relación hay entre el petróleo y la contaminación ambiental? Porque por más que sea un recurso natural, porque el petróleo no deja de ser un recurso natural, ¿qué pasa cuando nosotros utilizamos este petróleo? Y ahí es donde entra un poquito la clase de hoy. Bueno, espero que haya quedado un poquito más claro la clase de hoy. Nos estamos viendo.